Listo. Adelante. Perfecto, dale, bueno. Vamos a arrancar a hablar de esta charla, que es diabetes y corazón. Primero vamos a arrancar con ese cartel que ustedes ahí, ustedes lo ven, que dice Please move window and front, no. Sí. Ahí desapareció. Ahí volvió. No sé qué Se significa. ve. Bueno, lo dejo ahí quieto a ver si con eso, me parece que cada vez que muevo el mouse aparece. Bueno, no pasa Bueno, nada. nada. Che, bueno, empezamos entonces hablando un poquito de epidemiología. Estos son datos de la Federación Internacional de Diabetes, de lo que, para certificar algo que ya todos sabemos, que es que la prevalencia y la incidencia de la diabetes está en franco aumento, por lo menos en nuestra área. Tengan en cuenta que hay más de 10 millones de adultos nuevos, que en el 2015, esto fue en el 2017, o sea, 2 años después, de los cuales 8 de esos millones de adultos tenían mayores de 65 años, y 19 millones se calcula que son los que no se han diagnosticado entre el 2015 y el 2019, ¿no? Por lo cual es un signo de alerta, ¿no? Una patología que va en franco aumento. Fíjense que se estima que para el año 2045 va a haber un 48% de aumento a nivel mundial. Pero si vamos a nuestra área, que es América Central y América del Sur, el aumento se calcula que va a ser en un 62% para el año 2045. Pero si se fijan, en áreas como por ejemplo América del Norte y el Caribe va a aumentar un 35% y por ejemplo en Australia un 15%. Por lo cual es una patología que está íntimamente vinculada a la pobreza, ¿no? Y tercer mundo, países en desarrollo, en donde no podemos hacer poco por lo menos por ahora, para poder luchar contra esta enfermedad. Es la principal causa de insuficiencia renal, la principal causa de enfermedad cardíaca, la principal causa de ACV, la principal causa de ciegos adquiridos nuevos, vendría a ser, y la principal causa de amputaciones no traumáticas, siendo la séptima causa de muerte cardiovascular. En Argentina, estos son datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2018, fíjense que la obesidad desde el 2003 al 2018 creció de un 20,8% a un 25,4%. Tengan en cuenta que la obesidad y la diabetes prácticamente van siempre de la mano, están íntimamente relacionadas. Y fíjense qué pasó con la diabetes, algo similar. La prevalencia aumentó de un 9,8 a un 12,7 en tan solo 5 años. Por lo cual es algo a tener muy en cuenta y el aumento es bastante exponencial. Vamos a recordar algo rápido de la clasificación. La clasificación, tenemos la diabetes tipo 1, que es la autoinmune clásica, que tiene anticuerpos positivos. Después tenés la idiopática, que es realmente un porcentaje ínfimo, 0,1%, que son pacientes que no tienen anticuerpos típicos, por lo menos los 4 anticuerpos que se buscan en la patología de la diabetes tipo 1 autoinmune son negativos, o por ahí no son negativos al inicio y después tardan en positivizar. La diabetes tipo 2, que puede ser una predominancia del defecto secretor o una predominancia de la resistencia periférica. Otras causas, defectos genéticos, fármacos, endocrinopatía como el Cushing, y la diabetes gestacional, que tiene una particularidad, que es una patología en sí muy ligada al embarazo, obviamente, y que tiene valores de cortes distintos, tratamientos distintos y medicación distinta. Las diferencias más clásicas de la diabetes tipo 1 a la diabetes tipo 2, esto es a grandes rasgos, no es siempre así, se están viendo cambios que ahora les voy a comentar. Por ejemplo, el inicio de la diabetes tipo 1 sí es mucho más abrupto, la tipo 2 más progresivo. La insulina endógena está baja o ausente en la diabetes tipo 1, normal, alta, o en una etapa ya avanzada disminuida en la diabetes tipo 2. La cetosis es muy frecuente en la tipo 1 como debut y muy rara en la diabetes tipo 2. El inicio de la diabetes tipo 1 puede ser a cualquier edad, si bien generalmente es infanto-juvenil, en donde el diagnóstico es más frecuente, se puede hacer a los 35, 40, 50 años, es muy raro, pero se puede hacer un diagnóstico a esa edad. Mientras que la diabetes tipo 2 generalmente son adultos, si bien cada vez se está viendo por el tema del sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, se está viendo en pacientes cada vez más jóvenes.
En cuanto a la masa corporal, generalmente son no obesos los tipo 1, mientras que son obesos o sobrepesos los diabéticos tipo 2. El tratamiento, bueno, el tipo 1 siempre es con insulina. El diabético tipo 2 puede ser con dieta y polucionantes orales, y si no se controla, sí, ahí sí pasar a la parte de la insulina. En cuanto a los antecedentes familiares, un 10-15% de prevalencia tiene la tipo 1, un 30% la tipo 2. Coincidencia entre mellizos es más a favor de la tipo 2. Y después, bueno, el resto no tiene demasiado. Bueno, los anticuerpos obviamente que están presentes en la diabetes tipo 1, y las complicaciones que los diabéticos tipo 1 tienden a ser más complicaciones, o predominantemente o inicialmente son más microvasculares, y los diabéticos tipo 2 más macrovasculares, pero le vuelvo a decir que esto es a grandes rasgos, no es algo certero. En cuanto al diagnóstico, necesitamos para hacer un diagnóstico de diabetes síntomas de diabetes y una glicemia aislada mayor a 200, una glicemia plasmática en ayuna mayor a 126 luego de 8 horas de ayuna, o una glicemia postprandial a las 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro. En ausencia de hiperglicemia franca, estos criterios deben ser reconfirmados con otra prueba otro día. O sea, salvo que, por ejemplo, tengan pacientes con síntomas de polidipsia, poliuria, pérdida de peso, le hacen una hemoglobina al azar, tiene 350, no necesitas repetir demasiado. En ese caso estaría exento el tema de repetir. Pero sí es importante en los pacientes que tienen 130 de glicemia, pérdida de peso relativa o polidipsia, bueno, en esos casos habría que repetir con la segunda. Se puede hacer también una hemoglobina glicosilada, que tiene algunas ventajas sobre la glicemia en ayuna, que es un estudio que está más estandarizado, que tiene mejor índice de exposición glucémica, menor variabilidad biológica, o sea, no es que sube y baja, depende si el paciente está internado, si está sometido a estrés y demás, no requiere ayuno, no se afecta tanto con el estrés y las infecciones, y puede ser útil también para seguir el tratamiento. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que en la Argentina sobre todo hay una gran profusión de métodos no estandarizados, entonces depende de dónde la haces, hay mucha variabilidad en cuanto al valor. A veces en una hemoglobina glicosilada 0.1% o 1% definitivo es un valor que cambia la conducta o la respuesta terapéutica de un paciente. Los valores pueden verse afectados por otras condiciones, como por ejemplo el embarazo y las hemoglobinopatías que también pueden producir, que son muy raras, pero hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los criterios de diagnóstico, para la ADA, a diferencia de la Sociedad Argentina de Diabetes, la glicemia normal para ellos es 100 miligramos por decilitro, que para nosotros es hasta 110. Después lo que se llama, bueno, obviamente prediabetes, entre 110 y 125, y diabetes con 100 glicemias mayores a 125. En cuanto a si le hacemos una poscarga, más de 140, ahí están todas las sociedades de acuerdo, más de 140, menos de 140, perdón, es normal, entre 140 y 199 se llama tolerancia alterada a la glicemia, y mayor de 200 ya es diagnóstico de diabetes. Y los valores de corte para la glicosilada es menos de 5,7 se considera normal, más de 6,5 se considera diabetes, y en el medio insulinoresistencia o prediabetes. ¿Estamos? Bueno, esto fue cómo fueron evolucionando los valores de corte para las distintas sociedades en los distintos tiempos. Para la gran mayoría es 110 la glicemia alterada en ayuna como valor máximo normal, excepto, bueno, para la Asociación de Diabetes Americana, que es a partir de 100. La Sociedad Argentina de Diabetes recomienda, si el valor de corte es 110, lo mantiene, pero sugiere que en pacientes que tienen múltiples factores de riesgo para diabetes, hipertensión, dislipemia, sobrepeso, familiares de primer grado, utilizar un valor de corte de 100, o sea, no esperar que tenga, si tiene 109, no va a esperar que tenga 110 como para tomar conducta, o mínimamente pedir una prueba de tolerancia oral en la glucosa. La diabetes es una patología que requiere un abordaje multidisciplinario, no es una patología que únicamente la puede tratar un especialista. Por eso que siempre como cardiólogos tenés que tener el apoyo de un diabetólogo, de un endocrinólogo, un clínico, un oftalmólogo, un nefrólogo. Son todas especialidades que en general deberían tratar en forma combinada al paciente.
Consideraciones generales. Se considera el contexto social para elegir el tratamiento, cuando haces indicaciones sobre todo alimentarias, las barreras financieras son un gran tema a tener en cuenta, el lenguaje adecuado, no estigmatizar ni juzgar al paciente porque es gordo, ni porque tiene sobrepeso, ni porque no hace actividad física, ni nada, sino que tratarlo como un paciente como tal. Centralizar en la persona, hablar de personas con diabetes y no de pacientes diabéticos. En cuanto a la prevención en prediabetes, bueno, obviamente indicar el cambio de estilos de vida en forma intensa para lograr o alcanzar mantener una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, perdón, una pérdida de peso por debajo del 7%, actividad física intensa a moderada, a veces depende del paciente, no es necesario tampoco ni que sea intensa, una actividad física moderada, una caminata aeróbica a un ritmo intenso, 150 minutos por semana, sin que pase más de 2 días sin hacer actividad física, es más que suficiente. En cuanto, bueno, otra especialidad a tener siempre a mano es un nutricionista que ayude a hacer una buena dieta balanceada, que no supere más de un 45-50% de hidratos de carbono. Respetar obviamente las preferencias personales y culturales de los pacientes, una pérdida de peso entre el 5 al 7, como habíamos dicho, evitar bebidas azucaradas, incluidos los jugos de fruta, fomentar alimentos de dieta mediterránea, alimentos ricos en ácidos grasos, reducción de alcohol, sobre todo los pacientes que tienen insulina o que están con algún secretagogue, como son las sulfonilurias, tener cuidado, y obviamente la restricción de sodio a 2,2300 miligramos por día. Se recomienda tanto la actividad física, obviamente recomendada, como dijimos, 150 minutos, una intensidad moderada vigorosa, no más de 2 días sin actividad física, y lograr un déficit energético de 500 calorías por día. Los objetivos glucémicos, una hemoglobina glicosilada menor a 7, eso es lo que el estándar que uno utiliza generalmente en los pacientes, si bien hay que ajustarlo en base al paciente que estamos tratando. Si es un paciente mucho más joven, que tiene una larga expectativa de vida, que tiene ya enfermedad cardiovascular, por ahí uno debería tener, y bajo riesgo de hipoglicemia, debería poder llegar a un 6,5 de hemoglobina glicosilada, mientras que, por ejemplo, un paciente añoso, con tendencia a la hipoglicemia, y bueno, en esos casos por ahí mantener un valor menor a 8 sería algo más lógico. Resumiendo, entonces una glicemia preprandial entre 80 y 130, depende un poco del paciente, la hemoglobina, como dijimos, de 7, y una glicemia postprandial, según la Sociedad Argentina de Cardiología, y en este caso coincide con la americana, postprandial a las 2 horas de 180. Pero bueno, eso volvemos a lo mismo, si es un paciente joven, por ahí vamos a querer exigir un poquito más. Siempre que ponemos una medicación va a haber que evaluar el riesgo de hipoglicemia, sobre todo el uso de las insulinas y los secretagogues, que son los que tienen mayor tendencia, insuficiencia renal o hepática, la duración de la diabetes, la fragilidad, el deterioro cognitivo, la reducción de la respuesta contra regulación, sobre todo si lo tenemos medicado con beta bloqueantes, alcohólicos, fármacos beta bloqueantes no selectivos y ECA, que pueden enmascarar un poco estos cuadros. En cuanto a los niveles de hipoglicemia, tenemos las hipoglicemias leves, que son las que se encuentran en 70 y 54, que el paciente por sí mismo percibe síntomas o puede no percibirlos, y se medica él mismo, se toma algún vaso de coca, algún vaso de jugo o algo que no necesita una ayuda de un tercero. El nivel tipo 2, que es cuando la glucosa está por debajo de 54, que ahí sí es donde generalmente el paciente está un poco más estuporoso, puede estar mareado, confundido, y necesita ayuda de un tercero. Bueno, y el nivel 3, obviamente, es cuando ya llegamos al cuerpo. En cuanto al tratamiento farmacológico, se recomienda el uso de la metformina en pacientes con un índice de masa mayor a 35, menor de 60 años, y en mujeres con antecedentes diabetes gestacional. Ya sería un momento como para adelantar el uso de la metformina. Se debe considerar el uso temprano de insulina en pacientes con pérdida de peso, síntomas de hiperglicemia, una hemoglobina glicosilada más de 10 o glicemias mayores de 300. En ese paciente por ahí se recomienda el uso de la insulina, pero no por ahí para mantenerlo, pero sí para acomodar al paciente, y después, con más tiempo, por ahí se puede incluso sacar la insulina. El inicio de terapia dual siempre se está evaluado cuando tenemos
una hemoglobina glicosilada que está 1.5% por encima del objetivo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 9 de hemoglobina glicosilada, queremos que la meta va a ser 7, posiblemente en ese paciente deberíamos empezar ya con una terapia dual, 2 hipoglucemiantes orales. Otra cosa a tener en cuenta en la elección del fármaco, obviamente, si tiene enfermedad aterosclerótica o no, si tiene enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, el riesgo de hipoglucemia, efectos adversos, la preferencia de los pacientes y no menos importante el tema del costo. Hoy realmente las medicaciones nuevas para la diabetes son realmente muy costosas. Generalmente son pacientes polimedicados y bueno, eso a veces hay que tenerlo muy en cuenta. Las obras sociales no lo cubren como lo deberían. En cuanto al algoritmo del tratamiento de la hipoglucemia ante la diabetes, tenemos en primera línea, bueno, obviamente los cambios de estilo de vida, y metformina, que siempre se debe empezar con una dosis baja y luego ir aumentándola en forma progresiva. Este es el algoritmo de cómo deberíamos tratar a los pacientes. Lo primero que deberíamos hacer es dividir los pacientes que tienen, si tienen o no enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal. En esos dos grupos, principalmente los SGLT2 y los GLP-1 serían los medicamentos más idóneos para esta clase de pacientes por los beneficios que tienen. En el caso de que lo que queramos ver, el paciente no tenga enfermedad cardiovascular establecida, bueno, tenemos que ver si tenemos necesidad de reducir el riesgo de hipoglicemias. Los ICGLT2 y los agonistas GLP-1 son muy seguros de producir hipoglicemia, al igual que los inhibidores de la enzima DPP4 y la pioglitazona son de los más seguros en producir hipoglicemia. ¿Estamos? No son tan costosos por ahí como los SGLT2, pero no son tan potentes tampoco. Si lo que queremos hacer es minimizar la ganancia del peso, los dos que han demostrado mayor pérdida de peso en el tratamiento fueron los GLP-1 y los ICGLT2. Y si lo que queremos es priorizar el tema costos, ahí es donde entran las sulfonilurias, tratando de excluir a la glibenclamida, y las tianzolimidonas, que también pueden ser una opción. Si fracasa la terapia doble o triple, bueno, pasaríamos a la terapia inyectable, que puede ser GLP-1 o insulinas, que puede ser, obviamente, estar con un plan basal, y después ir a la insulina de corrección rápida, más o menos un 50 y un 50% en cuanto a las dosis de insulinas que tendrían que estar aplicadas. Tratamiento bioral, el número 1, obviamente, en primera línea, es la metformina, se utiliza desde 1957, está aprobado por FDA, no hay ningún problema con esta medicación, no se metaboliza ni se elimina por vía renal, sujeción tubular y filtración glomerular, puede interferir en la eliminación con fármacos catónicos, como es la vancomicina y la digoxina, interfiere con la absorción de la vitamina B12, por eso que los pacientes que tienen más de 1 o 2 años de estar tratados con metformina, cuando le hacemos el control anual del laboratorio, habría que pedirle vitamina B12, porque en algunos pacientes puede estar un poco reducido. La acción, reduce la gluconeogénesis hepática, reduce la absorción intestinal de glucosa, aumenta el consumo periférico de glucosa, reduce la insulina plasmática en ayuna, incrementa la sensibilidad periférica hacia la insulina, reduce la glicemia sin incrementar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, técnicamente, por ahí la metformina es más lo que llamo un normoglucemiante que un hipoglucemiante, ya que no tiende a producir hipoglicemia. En los estudios más importantes, con diabetes tipo 2 está el LUCA-PDS, que tuvo un relevamiento, después hizo un control a los 10 años y hizo un follow-up. En esto se va a ver cómo la metformina, en el grupo intensivo disminuyó un 16% el riesgo de infartos, pero que no fue significativo, pero sí disminuyó la causa de muerte de todas las causas en un 39 o 36%, que se mantuvo a los 10 años. En cuanto a los efectos adversos, tenemos los gastrointestinales, que son los más frecuentes, esos se presentan aproximadamente en un 25% de los pacientes, lo cual hace que en el momento de indicar por ahí una metformina, nos tomemos el tiempo de explicarle al paciente cuáles son los efectos, que va a tener cólicos, que puede tener diarrea, que puede tener náuseas, que puede tener vómitos, dolor abdominal, sabor metálico.
y que explicarle bien claro que por ahí durante los primeros 10, 15, hasta 20 días esos efectos los puede sostener, pero que solo un 5% de todos los pacientes que presentan ese efecto adverso se van a volver lo que se llama intolerantes a la metformina. Generalmente, cosas que podemos hacer es cambiar la marca del laboratorio, usar las variedades de liberación prolongada, por ejemplo el islotin XR o el DBIAP, que tienen una película que hace que tengan mucho menos efecto a nivel abdominal. Tengan en cuenta que algunos, es como la estatina, tengan en cuenta que algunos pacientes, por más que le busquemos la vuelta, le demos, le bajemos día por medio, a la noche, lo que sea, por ahí van a ser intolerantes y no lo van a poder tolerar. El déficit de vitamina B12, que es muy raro, que puede llegar a una anemia megaloblástica, pero eso controlándolo una vez por año, no se puede, incluso se puede aportar, dar vitamina B12, no trae mayor inconveniente. La acidosis láctica, bueno, obviamente tiene un 50% de mortalidad, por lo cual es un efecto adverso que nadie quiere tener, pero es algo muy poco frecuente y de mucho mayor riesgo en pacientes que ya tienen insuficiencia renal, o etilismo, o hipoxia, o los estudios iodados que a veces lo pueden desencadenar. Contraindicaciones, bueno, la insuficiencia renal, como dijimos, tener en cuenta que entre 30 y 60 habría que ajustar la dosis y no usar con un cleaner menor a 30. Entre 30 y 60 se recomienda no dar más de 1 gramo de metformina por día. Normalmente la dosis estándar es 2 gramos, es una dosis más o menos estándar. Tener en cuenta que si el paciente empieza a bajar el clearer de creatinina, por ahí bajarle, no suspendérsela de entrada, pero sí le podemos bajar a la mitad de dosis. Bueno, hepatopatías severas, pancreatitis, etilismo, la insuficiencia cardíaca aguda, estados perioperatorios, infecciones, intercurrencias y estudios de contraste iodado. Resumiendo, ventajas: reducción de las complicaciones macrovasculares principalmente, efecto neutro en el peso, hipoglicemias casi nula, asociación con todas los hipoglucemiantes orales y con la insulina. Contraindicaciones: efectos adversos frecuentes, sobre todo gastrointestinales, la potencialidad de que dé una acidosis láctica, pero es una medicación que como cardiólogos debemos utilizar, debemos saberla manejar, sabemos, sobre todo si son ustedes haciendo unidad coronaria, cuándo suspenderla, cuándo no y por qué. ¿Qué puede hacer para mejorar la tolerancia? En lo que habíamos hablado, ingerirla después de las comidas, cambiar la presentación, utilizar liberaciones prolongadas, bueno, y comenzar con dosis bajas, hasta subir a dosis habituales de 2 miligramos por día. A veces podés empezar con 500, yo a veces en algunos pacientes muy sintomáticos, por ahí le digo, empiezan con 500 y están muy molestos, 500 días por medio, durante una semana, 10 días, y ir subiéndolo a progresiones, como para no entrar en el terreno de que son intolerantes, ¿no? Ahora, después de la metformina, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tipo de fármacos, los podemos dividir en lo que se llama insulinosensibilizadores, como es la metformina, y la pioglitazona. Después tenemos los secretagogos, que son los que estimulan al páncreas para que aumente la liberación de insulina, que son las sulfonilurias y las incretinas. Dentro de las incretinas tenemos los inhibidores de la DPP4 y los análogos de GLP-1. Y los inhibidores de la CGLT2, que estos inhiben la reabsorción a nivel de la glucosa, a nivel renal de la glucosa, dando glucosilina natriuresis, y las insulinas. Vamos a hablar un resumen rápido de las sulfonilurias, que es el mecanismo de acción, son secretagogos de insulina, cierran los canales de potasio ATP dependientes. Tenemos los más en el mercado, la glibenclamida, que es en el ámbito público la que más se sigue utilizando, si bien es la que da más hipoglicemias y hay que tener más cuidado. Después tenemos la glimepirida, la glicacida o la glipicida. De las últimas tres, son las tres bastante más seguras, las podemos usar, por ahí como cardiólogos, uno tiene miedo de empezar con una glicacida, que es el diamicrón MR de 60 miligramos, en un paciente que no llegamos a la meta, una vez por día es una buena opción. El Endialmet, el otro que es más conocido también, que tiene glimepirida de 4 miligramos, ese hay que tener un poquito más de respeto porque la glimepirida da un poquito más de efecto de hipoglicemia. Son muy potentes, fíjense que bajan la hemoglobina glicosilada ellos solos entre 1,5 y 2, que eso es un montón.
son de bajo costo, tienen eficacia, experiencia, tienen las desventajas obviamente de la hipoglicemia y que aumentan el peso. En cuanto a la seguridad cardiovascular, siempre estuvieron en duda hasta que llegó el estudio, que llamó el estudio Carolina, en donde desmitificó un poco la mala fama que tenía. La pioglitazona son insulino sensibilizador periférico, agonistas de los receptores PPR, son ventajas, posología simple, se puede dar una vez por día, bajo riesgo de hipoglicemia, casi nulo, beneficio cardiovascular, efectivo y seguro para los que tienen baja fracción de glomerular, o sea, los pacientes que por ahí tienen insuficiencia renal leve, la metformina como primera droga no nos termina de convencer, es una buena alternativa. Desventajas: aumenta el peso, retención hídrica, esto hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracturas, cáncer de vejiga que no está muy documentado, pero que siempre aparece. El paciente ideal para este tipo de medicación serían, bueno, pacientes con insulinoresistencia, insuficiencia renal avanzada. Este es un paciente que por ahí ya la metformina, nosotros por ahí como cardiólogos lo vamos a ver estos pacientes, que tienen glicemias altas o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, 160, 180 a las 2 horas, y bueno, hay que medicarlo, pero el paciente tiene o falla renal o que por ahí tiene ese riñón que ya empieza a dar problemas, entonces empezar con metformina por ahí a uno le da más pereza, entonces bueno, la pioglitazona es una buena alternativa en estos casos. Pero sin lugar a dudas las mejores serían las incretinas. ¿Qué es la incretina? Bueno, las incretinas son los GLP-1 y los HIP activos que se secretan a nivel del tracto digestivo cuando empieza la digestión de la comida y terminan dando como efecto, aumenta la estimulación de la insulina por parte de las células beta y la disminución de la secreción del glucagón por las células alfa, dando como consecuencia el control metabólico de la glucosa a expensas del aumento de la captación periférica de glucosa, da como resultado eso. El tema que tienen los GLP-1 es la durabilidad. La vida media es muy baja, 2 minutos el endógeno, por lo cual entonces lo que se inventó fue obviamente un inhibidor de esa hormona que es la DPP4, prolongando así el tiempo de la vida media del GLP-1 endógeno. Estamos. Tiene una potencia de 0.5, 0.8, no es de lo más potente que tenemos en el mercado, pero sí es como monodroga, se puede utilizar. Yo lo uso como, por ejemplo, como les decía, los pacientes renales o pacientes intolerantes a la metformina. Es una buena opción en esos pacientes. Pacientes que tienen insulinoresistencia, que uno lo ve con sobrepeso, y no tolera la metformina. Sin lugar a duda, en ese caso la segunda línea sería un inhibidor del DPP4, ya que no empeora el peso, que sí lo hace la pioglitazona. Son de muy bajo riesgo de hipoglicemia, y además del beneficio a nivel metabólico, tiene otro beneficio, como el incremento, por ejemplo, de los lípidos, el incremento de HDL, disminución de los triglicéridos, a nivel vascular disminuye los estrés oxidativos, la neuropatía periférica, varias acciones a nivel de distintos lados que lo hace una droga sumamente recomendable. Las características de las diferentes que tenemos en la sitagliptina, que viene de 50 y de 100 miligramos, se puede dar una vez por día, y hay que ajustar el clearance recién entre 50 y 30, donde ajustamos el clearance, como es igual que la vildagliptina y la sactagliptina. Las dos últimas, que son la teneligliptina y la linagliptina, por ahí son, como yo les decía, en los pacientes renales, una muy buena alternativa, ya que, por ejemplo, teneligliptina, que es el glucal de Roemer, por eso se hicieron nombrar, de 20 miligramos, es una dosis diaria, no genera problemas digestivos. Yo tengo 2 o 3 pacientes que tienen riñón poliquístico, y tienen un síndrome metabólico con una insulinoresistencia y todos están con teneligliptina. Realmente andan bien, una buena dosis, no hay que preocuparse por si cae el clearance o no cae el clearance, entonces te deja un poco más tranquilo. La linagliptina de igual manera. Pasamos a las otras incretinas, que son los agonistas de los GLP-1.
Estos tienen un montón de beneficios a nivel de distintos órganos, pero principalmente lo más importante es a nivel cerebral, que disminuyen el apetito, además de la neuroprotección que dan. A nivel estomacal, que disminuye el vaciado gástrico, la velocidad de vaciado gástrico. Por estas dos acciones, es una droga que está siendo estudiada actualmente para el tratamiento de la obesidad, y es la causa por cual los GLP-1 disminuyen tanto el peso. Además, bueno, obviamente a nivel pancreático aumenta la secreción de insulina, disminuye la de glucagon, a nivel del músculo aumenta el consumo. Todos los efectos beneficiosos los pueden tener, los tienen esta droga, excepto el precio, después son geniales. Tenemos, en Argentina solo hay 2 aprobados, que es el liraglutide, de Novofarma, creo que es, el laboratorio, que es de 1.8 miligramos, vienen 3 jeringas, y después el otro aprobado es el dulaglutide, que es el Dulicity del laboratorio Eli Lilly, que deben salir alrededor, el Dulicity creo que está como 30.000 pesos, o sea, para que ustedes vean, son muy caros. La diferencia es entre el liraglutide es de aplicación diaria, mientras que el dulaglutide es de aplicación semanal, se aplica una vez por semana. Tiene una potencia de 0.5 a 1.6, y como les decía, bueno, acá está el liraglutide, que está aprobado por ANMAT como monoterapia, son seguros, está un Clearen de 30. Efectos adversos, esto sí es importante que lo sepan, los GLP-1 dan muchos efectos adversos a nivel gastrointestinal, sobre todo náusea y vómito, y dan mucha sensación de plenitud prandial, o sea, comen un poco y enseguida se sienten mal y distendidos, y a veces es muy, muy molesto e incluso puede llegar a suspender la medicación. El último grupo son los inhibidores de los CGLT2. Tenemos 3 en el mercado: la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina. Tiene una potencia de 0.8. El efecto beneficioso a nivel de la pérdida del peso, el efecto nefroprotector que también tienen esta medicación. Lo que hace es la reabsorción normal de la glucosa, se produce a nivel del tubo contorneado proximal en los segmentos S1 y S2, en donde se reabsorbe el 90% del suelo de glucosa a través del cotransportador suelo de glucosa. Lo que hace es inhibir justamente ese receptor, y entonces dando glucosuria y natriuresis. El efecto nefroprotector se produce por disminución de la filtración, por disminución de la presión intraglomerular, y también va a caer la filtración glomerular, que en estos pacientes la filtración glomerular es el primer paso fisiopatológico de la enfermedad renal diabética, ¿no? Entonces en ese caso es beneficioso. Si bien ustedes le hacen un control de filtración glomerular, van a ver que el paciente cae en la filtración, pero no es que está mal, sino que ese es el efecto deseado. La dapaglifosina, el Froxia, viene de 10 miligramos, la canaglifosina viene de 100 y de 300, y la empaglifosina viene de 10 y de 25 miligramos, y hasta un Clearen de 30. En general los 3 se pueden usar, a veces hay que ajustar las dosis, pero hasta 30 miligramos, hasta 30 mililitros por minuto, son drogas muy, muy seguras. El efecto adverso son las infusiones urinarias, que son muy, muy frecuentes, sobre todo en pacientes que vienen con glicemias de arriba de 200. O sea, el paciente viene con 200, 250 y se le pone un ICGLT2, ese paciente va a ser el que generalmente produce mucha infusión urinaria, son difíciles de tratar y a veces molestan un poco y son para tener en cuenta. Fracturas, está en estudio, no está claro todavía, solamente con el estudio Canvas se vio algún aumento de las fracturas. Depresión de volumen y hipertensión ortostática, sobre todo si lo usamos con diuréticos. A veces si un paciente con insuficiencia cardíaca, por ahí habría que bajar un poquito la dosis de la furosemida. La citoacidosis, que puede aparecer sin que sean valores de glicemia alta, se puede dosar cetonemia. Y el riesgo de amputaciones, que eso también se vio en el estudio Canvas con canaglifosina, solo en la dosis de 300 miligramos. En cuanto a las terapias inyectables, tenemos las insulinas, que bueno, tenemos las rápidas, como la Lispro, la Aspar, la regular, la intermedia como la NPH, y las de tiempo prolongado como la de Temiro, la Glargina, o la que salió hace poquito, el de Gludec, o la Glargina U300, que son ultra largas, y esos son muy buenos para hacer lo que se llama
una terapia y corrige con una rápida previo a las comidas. Eso los endocrinólogos y diabetólogos lo manejan bastante bien. Y por ahí el tema de las insulinas, bueno, no es un tema que por ahí como cardiólogos nosotros, no es para todos, solamente para el que le gusta mucho, pero es ya un tema muy, muy particular. Lo que viene, bueno, son las asociaciones, que eso ya se está en estudio, hay un montón de estudios que se están haciendo en este caso, que son la mezcla de insulinas, de tipo la de Gludeco, la de Garcina, o sea, todas las insulinas lentas, mezclado con liraglutide o con cualquier otro GLP-1. Ya eso ya está en estudio. ¿Estamos? Bueno, y esta es la segunda parte que la dejamos para la semana que viene, si no se hace recontrapesar. Preguntas que quieran hacer, alguna duda, algún paciente que quieran para compartir. Que no sé cómo salir de esto. Yo, Pablo, es una consulta. En la diapo, cuando empezaste a hablar de metformina, Sí, ¿hiciste referencia a mayores de 60 o menores de 60 años? menores de 60 años. Menores de 60 años. Sí, Bien. sí, sí. Ahí se puede empezar en forma precoz ya a poner metformina. No sé cómo... Ahí, no podía salir. Sí, en esos pacientes, básicamente tener en cuenta la calidad del paciente. Por ejemplo, paciente de 80 y pico años, viste, que tiene las glicemias altas, yo a veces ni se las corrí, viste, salvo que la familia venga muy intensa por ahí con el tema de la glicemia y demás, ponerle una dosis baja como para controlar, pero es más importante hoy en nuestro medio, van a ver que hay una estadística que salió hace poquito que dice que de cada 10 pacientes que entran al consultorio del cardiólogo, 6 tienen sobrepeso. Y si yo no lo presté atención, no lo calculé, pero posiblemente debe ser así. O sea, ahí el síndrome metabólico, el sobrepeso, en el consultorio del cardiólogo es algo que por ahí nosotros no lo tratamos, no le damos entidad propia, y es algo donde por ahí tenemos que prestar más atención, porque ahí eso es prevención, y muchas veces primaria, y ahí es donde tenemos que actuar. Ya después, con un paciente cuando ya está con insuficiencia cardíaca o un infarto, ya por ahí llegamos tarde. Que son los que vemos nosotros. Viste que ahí ya hay estatina alta dosis, ya le duelen las piernas por la estatina, viste, tiene sueño por el beta bloqueante, ya ahí llegamos tarde, la PRI le da la tos, ¿viste? Y ahí en ese paciente explicarle que poner un CGLT2 que sale 10 lucas por mes, le va a hacer un beneficio, ya ahí el paciente no quiere saber nada. Pero por eso te digo, por ahí agarrarlo en forma precoz. El tema de la forma de lo precoz, ponele, son las obras sociales. Pedirle a un paciente que tiene un síndrome metabólico, una insulinoresistencia, una prueba de tolerancia a la glucosa, ponele de 160, 180, que no le da rango de diabetes, en ese paciente, si no es diabético, la obra social no te autoriza la ISGLT2, por más que el paciente tenga sobrepeso. Mira que yo he mandado pacientes con más de 35 de índice de masa, 180 con una prueba de tolerancia a la glucosa, una glucosilada por encima de valores normales. Como técnicamente no es un diagnóstico de diabetes, en esos pacientes no le autorizan ni la SGLT2 mucho menos un análogo GLP-1. Y ese es un gran problema, el costo. Realmente son muy, muy costosas, las obras sociales no se las reconoce, el paciente tiene que pagar casi todo. Entonces, bueno, se complica un poco. Pero si no, sería una droga para usar. Fíjate que son mucho más seguras, salvo el efecto adverso de los GLP-1 a nivel abdominal, después son drogas muy seguras, que se toleran muy, muy bien, no traen grandes trastornos, no tienen que hacer grandes controles de laboratorio, bajan de peso, o sea, casi que son perfectas. Pero bueno, tienen el tema del costo, y eso es muy difícil de poder seguir. ¿Alguna otra pregunta? Los que están en unidad coronaria, se están leyendo el electro, que están así. Están concentradas las dos.
Deben tener un ingreso, están haciendo el ingreso. Sí, dicen que sí. Bueno, chicas, si no, nos vemos la semana que viene y vemos con la segunda parte que es más entretenida, que es la diabetes relacionada a la hipertensión, a la lipemia y insuficiencia cardíaca. Dale, Pablito, muchas gracias. ¿Listo? No, de nada, chicas. Les mando un beso a todas. Gracias, Pablo. Nos vemos la Dale, semana que Buena viene. semana. Dale, chau, chau. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.